Bien, muchachos, vamos a empezar un nuevo tema, un nuevo trabajo y les pido de favor que tengan su calculadora, su cuaderno y su lápiz para poder avanzar. La lectura del libro es obligatoria, estamos en la teoría de colas. El libro recomendado es Introducción a la Investigación de Operaciones de Hillier Lieberman y debemos tener en este caso conocimientos sobre distribuciones de probabilidad, discreta y continua, cálculo integral y obviamente manejo de funciones y su gráfica, ¿no? Ahora, obviamente también la interpretación de las mismas. Entonces, el tema es modelo de colas. Vamos sobre un problema de modelo de colas que se refiere a los torniquetes. Bien, como saben, hay muchos lugares, muchos negocios que para poder ser atendido el cliente tiene que formar una fila y esperar ser atendido. Aquí ese problema de esperar ser atendido es una parte del problema. La otra es el tiempo de atención. Así que hay muchos ejemplos, el banco es uno de ellos. ¿Quién no ha ido al banco y se ha tenido que esperar en la fila a poder ser atendido, lo cual es una molestia, sí, bastante grande? Imagínense, todos hemos vivido esa situación, sobre todo cuando traemos prisa, en donde se vuelve una molestia esta situación. Los cines es otro de los ejemplos típicos, en donde las filas los cines tienen tres líneas de espera, tres sistemas de colas. ¿Cuál es el primero? El boletaje es un sistema. Por separado está el de la dulcería y un tercero sería la entrada misma a la sala del cine. Entonces, cuando la situación apremia, se ponen sistemas de colas prácticamente en todas partes. El aeropuerto, ¿sí? O los lugares donde se viaja, en las zonas de los autobuses, también es un sistema de colas bastante amplio. Se hace fila prácticamente para todo, para dejar documentar el equipaje, para subir al avión, para comprar el boleto. Prácticamente en todas partes está uno haciendo filas. Imagínense que no esté bien calculado un sistema, ¿sí? Y que se sature. Obviamente en tu negocio es una muy mala idea tener un sistema saturado. Ahora, vamos a tener un plan. ¿Sí? Lo primero que vamos a buscar en todo problema de modelo de colas, pues son los datos. ¿Y qué datos vamos a buscar? Comienzo con el básico, la tasa de llegada. No puede haber un problema sin una tasa de llegada. Generalmente los datos en los que nos dan son los clientes por unidad de tiempo. A veces son horas, a veces son segundos, a veces son minutos. Y en el sistema, en los modelos de colas, cuando son computacionales, ¿sí? Podemos hablar de milisegundos. Pero ese es uno. El segundo, tasa de servicio. Así que aquí vamos a poner nuestra estrategia para la solución de nuestro problema, sea cual sea. Todavía no vemos el problema, pero ya sabemos que necesitamos encontrar esto. También los servidores. Los servidores, la tasa de llegada y la tasa de servicio siempre deben cumplir esta condición. Lambda menor a m por mu. ¿Sí? En este caso, si lambda es superior a esta condición de m por mu, entonces no podremos avanzar en el problema, no tendremos las condiciones para poderlo resolver. Estos tres datos son obligatorios. Cualquier problema en el que le entremos siempre debe tener esta situación. Ahora, hay datos, ¿sí?, que no son obligatorios, no todos los problemas los requieren. El costo de espera es uno de ellos. Ese es con subíndice W. Sus unidades son dinero sobre cliente por unidad de tiempo. Obviamente dada en términos de unidad de tiempo por la espera, debido a la espera. La otra es el costo de servicio, que es C subíndice S, que es dinero por cada servidor y por cada unidad de tiempo que se trabaje, pero en este caso es debido a la jornada, ¿sí? Porque a cada servidor tiene una jornada de trabajo y te cuesta. En el caso de seres humanos, pues es obvio, hay un sueldo que hay que pagar, pero en el caso de ser un servidor de tipo mecánico, como un cajero automático o
como una computadora, entonces también cuesta por la cuestión de electricidad y otras situaciones. Y hay una jornada. Siempre en todo problema puede haber una jornada y hay que buscarlo. Generalmente estos tres que están en color azul no son obligatorios para los problemas, pero hay que buscarlos por si existen en alguno de los problemas. Ahora, estos son los datos. Sin embargo, no es lo único. Ahora, ¿qué es lo que debemos calcular? La siguiente pregunta es, con estos datos, ¿qué vamos a hacer? Y con ello les diré que vamos a calcular los parámetros del problema o las variables del problema. Las variables que vamos a calcular es L, que son los clientes en el sistema, W, que es el tiempo de espera en el sistema, LQ, que son clientes en las colas, ¿sí? WQ, que es el tiempo de espera en la cola, ρ, que es un porcentaje, también llamada probabilidad, de utilización de los servidores. P0 es un porcentaje, también puede verse como probabilidad de que el sistema esté vacío. ¿Sí? También son llamados tasas de utilidad y tasas de inutilidad en esa situación. Pn mayor a K es una probabilidad o un porcentaje de que haya más de K clientes en el sistema. Así que si tú tienes la pregunta en la que tú te realizas, preguntas sobre qué probabilidad hay de que haya más de 20 clientes en el sistema, Pn mayor a K es la que te va a dar esa respuesta. Solo que aquí acoto. Como las fórmulas son complejas, solamente lo vamos a hacer para un servidor. En concreto, en este problema no va a aparecer esta situación. Luego, el costo de espera total y el costo total por paga de servidores. ¿Sí? Y la suma de ambos que nos da el costo total del sistema. Aunque no lo crean, los sistemas de colas cuestan dinero y se puede calcular. Bien, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Pues vamos a usar fórmulas, están en el formulario y estas fórmulas se supone que ya las conoces. Las de la izquierda son para cuando hay un solo servidor y las de la derecha es cuando hay multiservidores. Por lo tanto, si m es igual a 1, entonces usamos estas. Si m es igual a 2 o más, entonces usamos estas. Por lo tanto, hay que tener mucha atención a esos detalles. ¿Esto es lo único que vamos a calcular? No. Vamos a calcular la distribución de probabilidad de Poisson, que es una distribución discreta. Con eso vamos a hacer una tabla con dos columnas, una en donde va a estar X y otra P de X, que es la probabilidad. ¿Sí? ¿Qué fórmulas vamos a usar? Pues la de Poisson. La tenemos en nuestro formulario. Ahora, va a haber una gráfica, por cierto. Con Poisson podemos llegar a hacer una gráfica parecida a esta que está aquí. Segunda situación, vamos a calcular la distribución de probabilidad exponencial, que es una distribución continua, para la cual y poder obtener probabilidades de ella se necesita calcular integrales, pero a partir de una tabla. Primero hacemos la tabla, luego hacemos un gráfico, ¿sí? Con esta función. A eso le vamos a llamar la distribución de probabilidad exponencial. Y con esa podremos atender a problemas sobre o preguntas sobre tiempos de atención o probabilidad de tiempos de atención a los clientes. Y una tercera tabla que solo la vamos a hacer cuando haya un servidor va a ser la de Pn mayor a K. Recuerden que sí existen las fórmulas, sí existe todo para poderla calcular en multiservidores, pero yo en lo personal como profesor no la quise poner en esta situación porque aumentaría la complejidad del parcial. Por lo tanto, nos quedamos con esta. Bien, todo esto es nuestro plan de acción, muchachos. Y este plan de acción, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer durante todos los problemas o con todos los problemas del problemario. Ahora, como ya dije, no siempre se van a usar todas estas partes, pero tú debes empezar a pensar que un problema completo lleva todo esto. Vamos a ver. ¿Sí? La fórmula de PNK ya la tenemos acá. Y estos van a ser los resultados. Obviamente las fórmulas, ¿sí? Son el medio por el que vamos a llegar a los resultados. Durante todo este video vamos a trabajar con este sistema, con estas tablas, etcétera, etcétera. Empecemos, muchachos. Planteamiento del problema. Tenemos un problema y dice así. La típica estación del metro de Washington, D.C.,
tiene 6 torniquetes, cada uno de los cuales puede ser operado por el gerente de estación para dirigir la entrada o salida, pero nunca para ambas cosas. El gerente debe decidir en diversos momentos del día cuáles torniquetes utilizar para permitir la entrada de los pasajeros y cuántos deben programarse para permitir la salida de los mismos. En la estación College de Washington, los pasajeros entran a un ritmo de aproximadamente 84 por minuto, entre las 7 y las 9 de la mañana. Los pasajeros que salen de los trenes en la parada llegan a la salida a un ritmo de aproximadamente 48 por minuto, durante las mismas horas pico de la mañana. Cada torniquete puede permitir la entrada o salida, en promedio, de 30 pasajeros por minuto. Se piensa que los tiempos de llegada y de servicio siguen las distribuciones exponenciales y Poisson. Considere que los pasajeros hacen una fila común en el área de torniquetes, tanto a la entrada como a la salida, y avanzan al primer torniquete vacío. El gerente de la estación no desea que el pasajero promedio de esta estación tenga que esperar por más de 6 segundos en una cola para pasar por los torniquetes, ni quiere que más de 8 personas hagan cola en algún momento determinado. La pregunta es, ¿cuántos torniquetes debería abrirse en cada dirección durante la mañana? Y obviamente se les pide que comenten los supuestos que implican la solución de este problema por medio de la teoría de colas. Este es el planteamiento del problema. Se supone que de aquí debemos sacar los datos necesarios, que ya sabemos que son tasa de servicio, tasa de entrada o tasa de llegada y M, la cantidad de servidores. Hay que tener en cuenta también, siempre en este caso, los sistemas. Esta es una imagen que deben tener tatuada ustedes en su cabeza. Un sistema de colas, en este caso tomando en cuenta un servidor, contempla un sistema en donde hay clientes, en este caso en color azul, ¿sí? Y círculos, y servidores, que en este caso son también en color azul, pero cuadrados. Los clientes forman filas y esperan a ser servidos, pero hay otro flujo de personas, ¿sí? De clientes, que llegan al sistema, hacen el cruce del exterior al interior del sistema. A veces es obvio, como en un banco, hay una puerta, hay una frontera, pero en un aeropuerto a veces no siempre existe esa dichosa frontera, ¿sí? Así que simplemente es idealista, es idealizada. Ahí hay un flujo de personas hacia afuera, a esto se le llama tasa de servicio. Cuando es multiservidores, los elementos parecen ser los mismos, con la única variante de que los servidores son varios. Para nuestro problema en concreto, ¿sí? Va a haber dos tasas de entrada, dos tasas de llegada, una para la entrada y otra para la salida. Recuerden que el torniquete en sí es el servidor. Por lo tanto, va a haber dos flujos de personas, unas hacia adentro y otras hacia afuera. Nos dice el problema que hay 84 clientes, equivalente por minuto, equivalente a 1.4 clientes por segundo. ¿Sí? Para la entrada, para la salida son 48, que equivalen a 0.8 clientes por segundo. Mientras que la tasa de servicio es de 30 clientes por minuto, que podrían ser, o más bien, equivalen a 0.5 clientes por segundo. Bien, con esto en mente, ¿sí? Debemos tomar en cuenta otra situación. Cuando es de un solo servidor, siempre lambda debe ser menor a mu. Por lo tanto, si en este caso lo voy a medir en segundos, ¿sí? Lambda vale en el menor de los casos 0.8, mientras que mu vale 0.5. Esta situación no se cumple. Por lo tanto, en este problema, puedo anticipar con toda seguridad que no va a existir sistemas de un solo servidor. Por lo tanto, también en este caso podemos analizarlo y cuando es multiservidores, esta M puede variar. Si M vale mayor a 3, ¿sí? Para la entrada, entonces se podría cotejar el 1.4 para lambda. Y con 0.8, M tendría que ser mayor a 2. Por lo tanto, sí podemos manejar multiservidores y un servidor no. Ahora,
Recuerden que hay debemos tener un análisis para los clientes que llegan, ¿sí? Que es de Poison. Y otro para los clientes que salen o son servidos, y eso es exponencial, ¿sí? El problema es que Poison es discreta y exponencial es continua, se comen totalmente diferente, ¿sí? La metodología al manejar una con otra es muy diferente. Bien, este es lo que debemos tener en mente, ya quitando el factor de que no vamos a manejar un servidor, ¿sí? Ahora, estos son los datos del problema. Y con esos datos vamos a calcular todo este conjunto de variables del problema. Y con ello vamos a analizarlo. Bien, pasemos a nuestro problema. En este caso, en la parte izquierda lo que ven es el tren, simulando un tren en la estación que vamos a analizar. Tenemos 6 torniquetes, ¿sí? Y obviamente entenderemos que donde está el tren es adentro y donde está el lado contrario de los torniquetes es afuera. Y tenemos 2 flujos, ¿sí? Por cierto, el problema está aquí y está señalado que 84 por minuto es la tasa de entrada a los torniquetes al sistema de colas de entrada y hay otro sistema de colas de salida de la estación. Con esto en mente, entendemos que mu vale 30 clientes por minuto, que podríamos hablar de eso después, ¿sí? Y poderlo convertir a segundos. Pero en este caso, el problema nos dice que son 30 pasajeros por minuto. La entrada son 84. Entonces, mu es la tasa de servicio, es lo que un torniquete, ¿sí? Nos detiene, entre comillas, ¿sí? O lo que le cuesta al cliente ser ordenado, porque un torniquete sirve para ordenar el pasaje. Bien, la tasa de entrada es de 84, mientras que la de salida es de 48. Hasta aquí todo va muy bien. Vamos entonces con el análisis. Pongan atención porque esta es la parte secreta de este problema, ¿sí? O la parte difícil. Primero, si ya tenemos todo esto, viene el análisis. Pongan atención a esta condición. Lambda menor siempre a m por mu. Siempre debe cumplirse esa situación. En este análisis que voy a poner aquí, este es el centro, esta condición es el centro de este análisis. Vamos con él, ¿sí? En el primero de los casos, vámonos con la parte derecha, mu vale 84 y lambda vale 84 y mu vale 30. Por lo tanto, para que esta situación sea válida, o sea, sea cierta, debemos tener valores enteros de m, ¿sí? Ahora, para el otro lado, fíjense, de este lado, del lado izquierdo, lambda vale 48, mu sigue valiendo 30. Debemos pensar en qué valores de m, ¿sí? Sean necesarios para que se cumpla esta condición. En sí, si m vale 1, esta condición no se cumple, porque 1 por 30 nos da 30, y 30 no es mayor a 48. Lo mismo acá arriba, debemos tener condiciones para m. Ahora vamos con ellas. Veamos esta situación. Los de entrada, por cada torniquete que se agarre o se tome, tenemos una capacidad de 30 clientes por minuto. Por lo tanto, un torniquete implicaría 30, no supera al 84. Dos torniquetes son 60, tampoco supera al 84. Pero 3 torniquetes ya son 90, sí superan al 84. Por lo tanto, si m es igual a 3, 3 por 30 nos daría 90 y sí superamos al 84. Ese es el análisis. ¿Qué quiere decir? Que mínimo debe haber 3 torniquetes en esta dirección, en la de derecha a izquierda. Ahora vamos a ver con el otro lado, ¿sí? Aquí son 30. Por lo tanto, no superamos el 48. Con 2 torniquetes, ¿sí? Que serían 2 torniquetes que cada uno de ellos tiene una capacidad de 30, superamos y ya llegamos a 60, que es superior a 48. Con esto trato de aclararles y dejar todo muy claro de que mínimo debe haber 2 torniquetes en esta dirección. ¿Sale?
Ahora, el único en disputa es este torniquete, el número 4. ¿Por qué? Porque puede ir en ambas direcciones. Y esa es la decisión que realmente vamos a tomar. Fíjense, vamos a probar y vamos a analizar este problema, a calcular todo para saber en qué dirección nos conviene ponerlo. Si para la entrada a la estación o para la salida de la estación. ¿Sí? Por lo tanto, en esta situación, en la parte derecha, M siempre debe ser mayor o igual a 3. Pero como nada más hay un torniquete extra, o puede valer 3 o puede valer 4. Fíjense ahora del otro lado. Para la salida, M debe ser mayor o igual a 2. Pero como nada más hay un torniquete extra, o puede valer 2 o puede valer 3. Hasta aquí tenemos este pequeño análisis, pero falta otra situación. Debemos entender que la cantidad de, de torniquetes para la salida y la entrada deben sumar 6, porque nada más hay 6 torniquetes. ¿Sale? Así que si pongo 3 torniquetes para la salida, debe haber 3 torniquetes para la entrada para que me dé el 6. Y la otra situación derivada de todo esto es que si pongo 2 torniquetes para la salida que se valen, ¿sí? Debe haber 4 torniquetes para la entrada, ¿sí? Así que esto es lo que vamos a hacer. De aquí se derivan las siguientes tablas. Así que pongan mucha atención a esta imagen, imprímanla, cópienla, hagan lo que sea, porque parte de todos los cálculos posteriores se derivan de esto. Bien, datos. Los principales datos del sistema en este caso entendemos que es lambda de salida, que es de 48. Si lo queremos convertir, ¿sí? Si lo queremos convertir, el factor de conversión está aquí. ¿Por qué se pone minutos arriba en la parte del factor de conversión? Porque minutos en este caso está en el denominador en las unidades originales. Se eliminaría y nos quedaría en segundos. Entonces 48 entre 60 nos da 0.8. Y tenemos la conversión que 48 clientes por minuto equivalen a 0.8 clientes por segundo. Lo mismo para la tasa de servicio, es 30. ¿Sí? Hacemos el factor de conversión y nos queda en 0.5. Cantidad de servidores, ¿sí? Con estas condiciones va a ser 2 y 3 servidores. Así que vamos a calcular, ¿sí? Vamos a hacer una tabla en donde vamos a calcular con lambda igual a 48, perdón, a 0.8, mu igual a 0.5, con 2 y 3 servidores, pero no es lo único. La tasa de llegada es de 84, que equivale a 1.4 con este factor de conversión. Clientes por segundo. La tasa de servicio se va a quedar en 0.5, pero en este caso la vamos a calcular con 3 servidores y con 4 servidores. Por lo tanto, necesitamos hacer en realidad 4 soluciones. Vamos a resolver el sistema con 2 y 3 servidores para lambda de 0.8 y mu de 0.5. Y luego para 3 y 4 servidores para lambda de 1.4 y 0.5. Así que hay mucho trabajo por hacer. Vamos a hacerlo. Los datos secundarios, pues no hay costos involucrados en el problema. Aquí no se mide en dinero, se mide en tiempo. ¿Sí? Si tuviéramos más información, entonces podríamos trabajar con dinero, pero en este problema no es necesario. Ahora vámonos directo sobre el gráfico de la tasa de llegada, lo que le llaman ustedes la distribución Poisson. La llegada de clientes se rige bajo una distribución de probabilidad Poisson que tiene una forma, o sea, tiene una ecuación equivalente a esta, donde X es la cantidad de clientes, ¿sí? Y ya está, y P de X es la probabilidad de que esos clientes lleguen en una unidad de tiempo determinada. Aquí está. Es un suceso que para el problema es la llegada de clientes. X es el evento en sí, es el número de clientes que llegan. Aquí nada más falta aclarar que es en un determinado tiempo, por lapsos. ¿Sí? Y lambda es la tasa de llegada de los clientes, en realidad es un promedio de llegada de clientes. Bien, vamos a partir de esto, lo vamos a hacer una tabla, vamos a graficar y pues, sacar un pequeño análisis de lo que es Poisson.
Comenzamos. Ahora vamos con el gráfico de Poisson, pero antes de hacer el gráfico, lo que necesitamos hacer, pues es obvio, poner las tablas. Entonces vamos a poner la función de Poisson, la que tenemos aquí a la mano, y lo que vamos a hacer entonces, pues es utilizarla y adaptarla. Tenemos vamos a hacer dos tablas, una para lambda de 1.4 y la otra para lambda de 0.8. Las funciones quedarían ya adaptadas como la que está acá a la izquierda para la de 1.4 y como la que está acá a la derecha para la de 0.8. Y empezamos con el uso de la calculadora. Vamos a empezar ahora con el cálculo de Poisson. Lo primero que tengo que hacer es meterme a menú y irme a lo que es table o la función 9. Aquí es donde tengo que colocar la función como es correcto. En este caso comenzamos con la exponencial, que está en la segunda función del logaritmo, de menos lambda. En este caso vamos con la de 1.4. Me salgo del exponente, le pongo por. Luego es 1.4 que es lambda y exponente a la x. Una vez que ya está eso, me salgo del exponente otra vez. Entre x. Listo. Factorial, por cierto. Factorial. La pongo. Ya está la de 1.4. Aquí podemos hacer dos tablas con esta calculadora. Vuelvo a repetir el asunto, pero ahora es con 0.8. Ah, no es cierto, perdón. Primero es exponencial. La exponencial, ¿sí? A la menos 0.8. Me salgo del exponente por 0.8 exponente a la x. Me salgo del exponente entre, ahora es x factorial. Ya que lo tengo, le aprieto el igual y aquí está la otra parte. Le pongo desde 0. Como yo no sé dónde va a terminar la tabla, le pongo muchos valores en la siguiente. Así que aquí le voy a poner hasta 20. Sé que estoy exagerando. Yo sé que me va a quedar tablas más pequeñas, pero con esto. Steep siempre va a ser de 1 en 1, así que le pongo el igual y me da las tablas. Una vez que me dio la tabla, ¿sí? Ya me da las dos juntas. Fíjense cómo me está dando las dos tablas. Entonces es con 0, 1 es la primera columna. La segunda columna es con 1.4 y la segunda columna es cuando lambda valía 0.8. Entonces fíjense, están los valores. Y me puedo ir de renglón en renglón, ¿sí? Y cotejarlo con mis resultados. Fíjense, y estos resultados, este es para 4. Este ya me salió pequeño con 4. Ahora con 6. Cuando yo tengo valores tan pequeños, acuérdense que SNG y me lo devuelve en el formato que yo quiero. Listo. Bien, lo que sigue es calcular el acumulado, aunque en clase, les aclaro, el acumulado no lo vamos a hacer o no se les va a exigir, pero el acumulado ya lo saben desde estadística. Es sumar pasar el primero, ¿sí? Después el primero más el segundo y me da este segundo valor. Luego este más el siguiente valor de acá, de la izquierda, y me da el punto 83, más el punto 11 y me da el punto 94 y así sucesivamente. Estas son las tablas de Poisson que vamos a usar para graficar. Ahora ya las tenemos, ya saben de dónde vinieron estas tablas. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es simple y llanamente poner la gráfica. Ahora, ¿qué quiere el profesor? Que quiere que sepas de qué significado tiene cada uno de ellos. Y ahí es donde vamos a poner por lo menos uno de estos. Por ejemplo, este punto 24.66 lo que significa es que hay un 24.66% de que lleguen 0 clientes al sistema en un segundo. Estamos hablando por segundo. Ahora, este de acá arriba es un 34.52% de que lleguen un cliente al sistema en un segundo. ¿Por qué un segundo? Porque en ese dato, en esos términos está el 1.4. Acuérdense que lambda son clientes por segundo. Ahora,
y así sucesivamente. Cada uno de estos se puede hacer referencia a esta situación. Todas estas son probabilidades de llegada de clientes en un segundo. En eso consiste el experimento. Esto es para 1.4. Vamos ahora con punto 8. La gráfica es igual. Esto lo tendrías que hacer en una hoja milimétrica. Y el significado no es diferente, las cantidades son diferentes. Hay un 44.93% de que lleguen o de que no lleguen clientes en un segundo. Si es que partes el tiempo en segundos. Y hay una probabilidad del 35.95% de que llegue un cliente. Un 14.38% de que lleguen dos clientes en un segundo. Y un 3.83%, que ya es muy bajo, para 3 clientes en un segundo. Ahora vámonos con la gráfica de tasas de servicio. Para este caso es mu la que toma control y la que vamos a tratar de verificar. El tiempo de servicio al cliente se rige por una distribución de probabilidad exponencial que tiene la forma f de x igual a mu por la exponencial de menos mu x. Bien, f de x es la función de densidad, algo así como una frecuencia. Pero no es una frecuencia, es simplemente una explicación. Mientras que mu es la tasa de servicio, es un promedio de tiempos de servicio, si quieren verlo así, o clientes por unidad de tiempo. Es la cantidad de clientes que pueden ser atendidos por unidad de tiempo, como en el caso de la tasa de llegada. También es un promedio. Bien, entonces lo que tenemos es empezar a trabajar con esto. Esta es nuestra chamba del día de hoy. Ahora vamos a ver qué sigue. Bien, ahora vamos a hacer la tabla para poder graficar la función exponencial. Obviamente vamos a tratar de utilizar la calculadora. Vamos a ver, lo primero que hay que entender es que necesitamos la función exponencial adaptada a nuestro problema, que en este caso mu vale 0.5, y esto es lo que voy a usar en la calculadora. Vamos a oír con atención. Ahora vamos a hacer la tabla de la exponencial. Este es un poquito más elaborado, pero no crean que mucho. Primero, me voy a tabla, igual, menú 9. Aquí pongo la función exponencial. Para nosotros mu vale 0.5 por la inversa del logaritmo natural, que es la exponencial. Le pongo menos 0.5 por x. Ya está. Ya que lo tengo procesado, le pongo el igual. G de x ahorita no me interesa, por eso ahorita no lo pongo. Aquí vienen los primeros ensayos. La primera parte es start. Le pongo en 0. Siempre vamos a comenzar con 0. Pero le pongo el igual. La segunda parte es, en este momento, es de ensayo. Estoy ensayando, le voy a poner un número considerablemente grande, 7. Les recomiendo utilizar números entre 8 y 10, ¿sí? Y que vaya de 1 en 1. Ahora, con esto podemos ponerle 10 para que veamos. Y le aprieto el igual. ¿Qué voy a ver? Voy a ver el comportamiento de la segunda columna. Y esto me va a indicar hasta dónde va a llegar mi verdadera tabla. Fíjense cómo en la segunda columna comienza con 0.5. Siempre comienza con el valor de mu. El primer valor con 0. De ahí va hacia abajo. Entonces tengo que checar hasta dónde baja, dónde empieza a bajar con el segundo 0. Mi asunto es verificar el segundo 0 que aparece aquí. Porque hasta ahí voy a graficar. Entonces fíjense que llega hasta el 7. Por lo tanto, yo tengo que poner una tabla que me elabore hasta el 7 o el 6. Porque esto es difícil graficarlo, pero todavía se puede graficar. En mi tabla, entonces, voy a decidir ponerlo hasta punto 4, que es hasta el 6. Vamos a ponerlo así. Muchos de los alumnos necesitan una receta. Entonces, hasta punto 0.2 lo tengo que poner. El valor a donde llegamos es el 6. Bien, entonces me salgo de aquí y hago una segunda tabla. Ahora va a llegar solo hasta el 6. Y va a ser de punto 5 de punto 25. Puedo elegir yo de cuánto en cuánto. ¿Sí? Puedo elegir yo que vaya de punto 25 en punto 25.
o de punto 5 en punto 5, dependiendo de qué tamaño o cuántos puntos yo quiera de la gráfica. Recuerden que lo van a graficar a mano. Si yo le pongo 1 aquí, tendría solo 6 puntos de la gráfica. Si le pongo punto 5, tendría 12 puntos de la gráfica. No sé si lo entiendan. 6 entre punto 5 me da 12. Por lo tanto, este me parece mejor. Le pongo el igual. Y me da la tabla. Con esta tabla voy a graficar. La parte izquierda va a ser el eje horizontal y la parte derecha va a ser el eje vertical en mi gráfico, en mis hojas milimétricas. Entonces, este va a ir de punto 5 en punto 5, fíjense. Ahora, lo único que me toca es checar la parte izquierda, la parte derecha, perdón. ¿Sí? Y me va a dar estos valores. Estos son los que voy a graficar y los voy a poner en mi hoja milimétrica, bien graficados, apareados, bueno, en pares con este. O sea, 4.5 va a ser la coordenada, coma, .052. Y así nos la vamos a llevar. Con esto ya puedo obtener una gráfica de muy buena calidad, con datos suficientes. Bien. Muy bien. Ahora ya sabemos usar la calculadora para poder generar una tabla como esta. Obviamente para preparar este video lo tuve que hacer utilizando otros mecanismos, por ejemplo Excel, pero entenderás que son la misma tabla. Así que continuemos con esta situación. Ahora ya tengo la tabla y lo único que me falta es la gráfica. La gráfica en su parte vertical es la densidad, mientras que en el eje horizontal es el tiempo de servicio en segundos. Así que esta sería nuestra gráfica. Esta gráfica en sí es el gráfico de la función exponencial. Pues hay que tenerlo en cuenta porque es importante para nosotros, solo que a diferencia de los gráficos de Poisson, por ejemplo, que son de distribuciones discretas, esta no se puede utilizar directamente. Estos valores que aparecen aquí, muchos de nosotros quisiéramos que fueran probabilidad, pero no son probabilidad, son llamados densidad. Y para poder procesar esto y sacar un dato como probabilidad de aquí, se necesita sacar o el cálculo de un área bajo la curva. Ese es un problema. Y el área bajo la curva solo se obtiene a través de una integral. En este caso vamos a ponerle siempre como punto inicial el 0, entendiendo que t va a ser un tiempo de servicio, que quiere decir en este dibujo que está planteado aquí, se estaría calculando, por lo menos visualmente, un tiempo de menor a un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Estaríamos calculando la probabilidad de ser atendido o de que un cliente sea atendido en este torniquete en menos de un segundo. ¿Sí? Y esto nos va a dar una probabilidad, pero para poderla calcular antes tenemos que hacer la integral. Y esa es nuestra siguiente labor. Por suerte la integral que está involucrada aquí no es compleja. Vamos a ver. Tenemos la integral de esta función. Este punto 5 que está acá sale o puede salir de la integral, que fue lo que hice acá. Entonces solo nos queda esta parte. La integral de una exponencial es muy fácil, entre comillas. Una vez que yo ya tengo el exponente, tengo un coeficiente que es menos 0.5, coeficiente de x, y este menos 0.5 puede, entre comillas, eso de salir, se usa como factor. ¿Factor de qué? Factor de la integral. Fíjense, este punto 5 salió como factor, pero a la inversa. O sea, 1 entre punto 5. Si este fuera punto 6, este también tendría que ser punto 6. Pero es 1 entre menos punto 5 con todo y signo, ¿sí? Y ya es la integral. Así de fácil. Esto que está acá es la integral de esto que está aquí. Así que simplemente punto 5 entre punto 5 nos da 1, pero con negativo nos da menos. Y entonces la integral de esto es menos e a la menos punto 5 de x. Así de fácil es una integral de una exponencial. Claro, esto es de la exponencial, entendiendo que la integral de la exponencial en sí incluye a ella misma. Bien, después de esto hacemos la evaluación de límites. ¿Qué quiere decir? Yo quiero calcular la integral de 0 a un determinado valor t, que va a ser nuestro tiempo de cálculo, nuestro tiempo propuesto de atención. Y lo único que tengo que hacer es evaluarla.
se evalúa con t el de arriba, fíjense, es la misma función pero evaluada, y luego se le resta, ¿sí? La misma función evaluada pero con 0. Ahora, 0 por x nos da 0 y cualquier número evaluado al exponente 0 nos da 1. Menos por menos nos da más y nos queda finalmente que nos queda más 1 esta cantidad, esta parte, mientras que este lado nos queda tal cual está. Esta función es la función o la integral, ¿sí? Ya evaluada desde 0 a un valor t. Bien, esta es la que vamos a usar. Hay que tener cuidado para la siguiente situación. Tengo mi función, tengo mi gráfica, tengo mi función. Esto ya lo hicimos. Es la integral que ya calculamos, pero lo que me interesa es esta última función. En términos gráficos, vamos a calcular la integral de aquí dice, acá arriba, determina los tiempos de atención al cliente y puede hacerlo calculando la probabilidad de ser atendido en 1, 2, 3, 4 y 5 segundos. Obviamente la función de la exponencial la tenemos aquí, en donde mu vale 0.5 y ahora lo que tenemos que hacer es de 0 a 1. Y entonces nuestra integral sería indicada de 0 a 1. ¿Sí? Aquí estaría esta situación. Fíjense, aquí está esta función, pero ahora, bueno, en este caso t vale 1. ¿Ya vieron? Ok, a ver qué pasa con lo siguiente. Ahora vamos a calcular la integral o el área bajo la curva desde 0 hasta un valor 2. Por lo tanto, voy a usar esta función y la voy a evaluar en 2. Eso sería esa integral. ¿Sí? Siguiente. Ahora de 0 a 3. De 0 hasta 3. Y pues su integral incluiría de 0 a 3. Eso sería, como ya tengo la integral, simplemente sustituyo t por el valor de 3 y listo. Ya tendría mi operación planteada. Lo mismo en este caso, pero ahora hasta 4. Igual su integral sería de 0 a 4. Pero como ya la tengo calculada, ya no necesito volver a hacer todo este show. Simplemente sustituir en la función de la integral y ahora también para 4. También para 5 porque eso es lo que nos plantea este problema. ¿Sí? Y entonces de 0 a 5 y simplemente sustituyo 5. Ahí está. Como pilón, yo propondría hacerlo hasta 6, que fue lo que hice acá. Simplemente sustituyo con nuestra calculadora y llegamos a esto. Esta es la forma elegante, la forma correcta de hacer este tipo de cálculos con cálculo integral. Ahora, a ti para el examen como alumno, tu pregunta eterna sería, ¿esto lo va a pedir el profe? Tengo derecho a pedirlo, así que sí, es muy probable que venga en el examen. En el A, en el tipo A, en el tipo B o en el tipo C o en el tipo D, depende de lo que te toque. Pero es muy probable que te toque, así que ponte a estudiar. Este desarrollo matemático no es complejo, así que no tienes por qué quejarte de eso. Ahora, para hacer las integrales, también podemos usar la calculadora, así que vamos a ver cómo le vamos a hacer. Lo primero que hay que entender es que yo necesito esta integral, así que en la calculadora también vamos a meter esta función, sin integrar, simplemente vamos a indicarlo. Ahora vamos a calcular las integrales de la distribución exponencial. Esta es mucho más fácil. Primero, obvio, prendo la calculadora. No necesito ningún modo, es en el modo 1, en el modo básico, que sería calculadora. ¿Sale? Bien, lo primero que necesito es poner la función de integral. Así de fácil en esta calculadora. Es 0.5 por la exponencial, que es la segunda función del logaritmo. Aquí está. De menos 0.5 por x. Ya está. Con la flecha hacia la derecha me dirijo y me lleva hacia el límite inferior, que sería 0. El límite superior con la flecha hacia la derecha me lleva al límite superior y le puedo poner el 1. Entonces en este caso le pongo el igual y me da el resultado. Esta es la probabilidad. 39.34% de que un cliente sea atendido en un segundo para este tipo de problemas. Tan fácil como que la edito y me lleva, la puedo editar al revés con la flecha y me lleva al límite superior. Así que le pongo el 2 y rápidamente la calculadora hace la integral.
.6321, así que 63, este valor se supone que lo obtuvimos por otra metodología. Ahora hago lo mismo, ¿sí? Y me lleva al límite superior, le pongo 3 y ya tendría el siguiente cálculo, ¿sí? Hago la flecha hacia la de izquierda y ahora con el 4 le pongo el igual y me da la probabilidad de que un cliente sea atendido en menos de 4 segundos. Flecha hacia la izquierda y me voy al límite superior y ahora le cambio con 5. Y así puedo jugar con la calculadora tan fácil que puedo hacer estas integrales. Entonces 6. ¿Y hasta cuánto? Hasta donde yo quiera. 6. Puedo jugar con 7. Y si quiero puedo jugar con 8. Así de fácil podría hacer esto. Bien, ya tenemos el uso de la calculadora para calcular las integrales, así que pasemos a lo siguiente. Ahora, vamos a utilizar las fórmulas para calcular todo el conjunto de operaciones de L y etcétera de parámetros en el problema. Para un servidor son estas las fórmulas, solo que para este problema no van a ser necesarias. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna condición en la que trabajemos con un solo servidor. En todas ellas vamos a trabajar con multiservidores. Bien, lo que necesitamos entonces es una tabla en la que ir vaciando los valores. Por ejemplo, sabemos que vamos a calcular, ¿sí?, L, W, LQ, WQ, ρ y P0. Los costos no están involucrados y los datos van a ser lambda, mu y m, ¿sí? Acá están lo que significa. Entonces hay que recordar que lambda es está dada en clientes por segundo en este problema y la tasa es la tasa de llegada de clientes. Mu es la tasa de servicio a clientes y también está dado en clientes por segundo. M es la cantidad de servidores, obviamente su unidad son servidores. L es los clientes en el sistema, está dado por clientes, su unidad. W son el tiempo de espera o horas de espera, en este caso son segundos de espera en el sistema. LQ son clientes en la fila. WQ son segundos de espera en la fila. ρ es la proporción del tiempo que permanecerá ocupado cada servidor, en este caso cada torniquete. P0 será la proporción del tiempo que permanecerá vacío, pero el sistema. Bien, también son vistos como probabilidad. Tenemos varias condiciones que tenemos que cumplir. Primero, en el primero de los casos, lambda vale 1.4, mu vale 0.5. Ya saben, son clientes por segundo. Y son 3 servidores, 3 torniquetes, ¿sí? En este caso son los de entrada. Ahora, la segunda condición es que es 1.4.5, pero con 4 torniquetes. Debido a se hizo el análisis al inicio, ¿sí? Ahora, siguiente condición. Para la salida, lambda vale 0.8, mu sigue valiendo 0.5, pero ahora con 2 servidores. Siguiente condición. Lambda.8, mu.5, pero ahora con 3 servidores. Estas 4 condiciones para nosotros son vitales, así que las tenemos que tomar en cuenta y las vamos a calcular. Les anticipo que primero vamos a hacer la sustitución, vamos a llegar a ciertos resultados y finalmente vamos a utilizar la calculadora para ver cómo se calcula esto. Bien, vamos a la solución con 3 servidores. ¿Sí? En donde lambda vale 1.4 y mu vale 0.5. Aquí están las condiciones. Perfecto. Vamos a empezar. La primera, P0. Esta es la fórmula para multiservidores con P0. Lo calculo y sustituyo. Recuerden, lambda en este caso es 1.4 y mu vale 0.5. ¿Sí? Con 3 servidores. P0 me da esta cantidad. Ahora, L, esta es su fórmula, esta sustitución y este es su valor. Y así sucesivamente para cada valor. Bien, ¿sí? No me detengo mucho. En unos minutos, en un tiempo razonable, unos segundos más adelante, veremos cómo se usa la calculadora para hacer esto.
pero en realidad este es el procedimiento y estos son los valores que intervienen. Esta se llamaría la sustitución. Este es para la primera condición. Vamos con la segunda. Con la segunda, si lambda es 1.4, mu es 0.5 y 4 servidores. Por lo tanto, se empieza a sustituir y se calcula primero P0. En segunda condición, L. W, LQ, WQ y ρ. Los costos, aunque los pongo, en realidad no existen en este problema y no los tomamos en cuenta. Tercer condición. En esta condición, sí, son dos servidores, solo que lambda vale 0.8 clientes por segundo, mu vale 0.5 clientes por segundo y m son dos servidores. Para P0, entonces, 0.8, 0.5 y 2. Por lo tanto, esto nos da como P0, esto como L, W, LQ, WQ, ρ y finalmente los costos que no son involucrados. Última condición, 3 servidores, pero con lambda igual a 0.8, mu a 0.5 y 3 servidores quedamos. P0 nos da esta cantidad, L esta cantidad, con sus respectivas sustituciones. Esto, obviamente, en un examen también va. Bien, pasemos al uso de la calculadora. Ahora, como ya bien sabemos, tenemos estas 4 condiciones. ¿Sí? Ya debemos tener los valores, pero ahora vamos a usar la calculadora. Atención. Bien, ahora vamos a calcular ya el grueso de los cálculos. ¿Cuáles? Pues P0 y etcétera, etcétera. Vamos entonces a empezar. Tenemos nuestra tabla ahí a la mano y nuestro formulario a la mano. Entonces comenzamos con la calculadora directamente a meter la función P0. Así que me voy a modo 1 por si está equivocado y empiezo a meter la función. Le pongo paréntesis. ¿Sí? En muchos casos a los alumnos les gusta poner la fórmula con el 1 entre. No, yo voy a empezar con paréntesis. Y luego pongo la sumatoria. La sumatoria entonces en este caso empieza con 1 sobre x factorial. Porque esta x es el contador de la sumatoria. Por a entre b, ¿sí? Exponente a la x. Ya está. Esto es lo que va en la sumatoria. Con la flecha hacia la derecha me lleva a la parte inferior de la sumatoria, al límite inferior, que es 0. Derecha, y me pone que el límite superior es m menos 1. Listo. Ahora siguiente. ¿Sí? Le aprieto la flecha hacia la derecha y me salgo de la edición de la sumatoria. Ten cuidado con eso. ¿Sí? Bien, entonces ahora continúo con el resto de la fórmula y nos dice que es 1 entre m factorial, perdón, no es este, es este, factorial, cierro paréntesis, por paréntesis a entre b, cierro paréntesis, exponente a la m. Ya está. Me salgo del exponente y luego es por, y viene la última parte que es a entre b, o ab, perdón, ab, no es cierto, es mb, ¿sí? Entre paréntesis mb menos a. Acuérdense que a es lambda, b es mu, o mu. Cierro paréntesis doble y este es el paréntesis que corresponde al inicial. Aquí es donde le pongo a la menos 1 y ya tengo la función. Le aprieto calc y empiezo a meter valores. X no me interesa. Para llenar mi tabla entonces comenzamos con A 1.4, B va a valer 0.5, M en el primero de los casos va a valer 3, ¿sí? Y listo. Este valor lo almaceno. Esto es P0. Ya tengo P0 para la primera condición. 1.4, 0.5 y 3. Listo. Ahora vuelvo a apretar calc. X no me interesa. 1.4, 0.5 y ahora va a ser para 4. 4 servidores. Le aprieto el igual y esto es P0.
Ya tengo P0. Ahora, siguiente, calc. Ahora A ya no va a ser 1.4, va a ser 0.8. Le aprieto el igual, 0.5. Para B, ya lo tenemos. Y M va a ser de 2. Y ya tengo P0 para la condición de 0.8 en lambda, 0.5 para mu y 2 para M. Siguiente, calc. Lo almaceno y ahora voy a poner 0.8 y ahora va a ser para M igual a 3. ¿Sí? Tengo el valor de P0 que es 0.1871, etcétera, etcétera, para la condición de 0.8 lambda, 0.5 mu y 3 de M. Ya tengo este valor. Borro pantalla. ¿Sí? Ya con estos 4 valores ya conseguí los de P0. Ahora me toca teclear la fórmula de L. Para teclear la fórmula de L, pues hay que meter la chamba, hacer la chamba AB, ¿sí? Por paréntesis A entre B, ¿sí? A entre B, cierro paréntesis, exponente en este caso va a ser a la M, se dice la fórmula, me salgo del exponente por C. Hay que recordar que en este caso C va a ser el valor de P0. ¿Sí? Esta C que acabo de poner va a ser valor de P0. Por lo tanto, continúo con mi fórmula. Entre un doble paréntesis, M menos 1, cierro paréntesis, por abro paréntesis. Y aquí viene otra parte de la fórmula. MB menos A, ¿sí? MB menos A, pero al cuadrado. Cierro paréntesis, al cuadrado. ¿Sí? Ahora cierro paréntesis. Ya tengo esta parte. Más AB. A entre B, perdón. A entre B. Ya tengo esta parte. Perfecto. Aprieto calc. En el primero de los casos, según mi fórmula, vámonos con la condición de 1.4 para lambda, 0.5 para mu y 3 servidores. Ahora me pide el valor de C. En este caso, el valor de C, que es P0, para esa condición es 0.015, 97, 444, 089, utilizando todos los decimales. Le pongo el igual y me da 15.07. Ese es el valor de L. Ahora vuelvo a utilizar calc. La condición ahora es la misma, pero con 4 servidores. Ahora P0 calculada para esta tabla ya la tengo y es 0.050, 21, 200, 625. Todos los decimales, muchachos. Bien, le aprieto el igual y esto es L para esta condición. ¿Cuál condición? Lambda 1.4, mu 0.5 y m igual a 4. Listo, calc. Ahora las condiciones cambian. Ahora va a ser lambda va a ser de 0.8. Mu va a ser de 0.5, pero con 2 servidores. Aquí tengo que poner la P0 correspondiente, que va a ser 0.11, 11, 11, 11, 11. Bueno, me emociono y le pongo muchos unos. Le pongo el igual y me da 4.444444. Ya tengo esta condición para 0.8, 0.5 y 2 para m. Calc. Vuelvo a dar 0.8, 0.5, pero ahora van a ser con 3 servidores. En este caso me pide el valor de P0 y es 0.18, 71, 65, 77 y 54. Todos los decimales que me dé mi calculadora. Le pongo el igual y me da el último resultado. Esto es L. ¿Sí? Por ahí encontré un libro en el que me decía que si quiero calcular LQ, ahorita lo vamos a comprobar, si quiero calcular LQ, solo edito esta fórmula, le quito esta parte y esta parte es LQ. ¿Sí? Así que LQ me da 0.3129. Esto es LQ. Ahora, LQ tiene una fórmula más simple, pero como ya la tengo editada en la calculadora, simplemente lo puedo poner y esto es mucho más fácil, si es que yo lo quisiera.
Pero bueno, el resto de las fórmulas los calculas tú porque las fórmulas ya son más simples. Lo más complejo es P0 y L. Ya lo hicimos con la calculadora, el resto les va a tocar a ustedes. Mucha suerte. Bien, entonces nos toca pues, calcular esto. Estos valores, tú ya tienes el formulario y ya puedes llegar a ellos. ¿Por qué no los vemos aquí? Porque son muy fáciles las fórmulas, te tocan a ti. Teniendo esta tabla, ya estamos cerca del análisis final. En el análisis final hay que entender que esta situación se presenta. Lo que está en verde, la columna primera con la cuarta, van apareados. ¿Por qué? Porque tendríamos la condición en que 3 torniquetes de entrada con 3 de salida que suman los 6 torniquetes finales. Los totales, perdón. Y las dos que están sombreadas en azul también van apareadas porque serían 4 torniquetes, una condición son 4 torniquetes de entrada y 2 de salida. Al checar esto, lo que vemos, podemos ver dos situaciones importantes para nosotros. Si tomamos la condición en donde son 3 torniquetes de salida y 3 de entrada, vamos a tener en promedio 15 personas en el sistema, ¿sí? Mientras que el tiempo de eso para la entrada, mientras que para la salida tendríamos solamente un aproximado de 2. Ahora, con el tiempo de espera, podríamos verlo con la LQ, perdón, con la cantidad de personas en la fila, habría hasta 12 personas, ¿sí? En la entrada, mientras que en la salida habría muy pocas. Con WQ, que es el tiempo de espera en la fila, esperaríamos hasta 9 segundos, ¿sí? Mientras que esperaríamos más de 10 segundos para pasar por la zona de torniquetes. Bien, con la otra situación en donde serían 4 de entrada y 2 de salida, estaría un poquito más equilibrado, ¿sí? Habría cerca de 5 personas en el sistema en todo momento en ambas situaciones, ¿sí? Pero el tiempo de espera se disminuye sobre todo para la entrada y quedaría en 3,5 segundos, mientras que para la salida se quedaría en 5,5 segundos aproximadamente. Eso en el sistema de torniquetes. En la fila, ¿sí? Las filas serían en promedio de 2 personas para la entrada y cerca de 3 personas para la salida, que son las condiciones más recomendables porque son las que nos pidieron al inicio del problema. Checa tú el enunciado. Ahora, por lo tanto, estas que están en azul son las condiciones más propias. Por eso las condiciones, las conclusiones van en esa dirección, ¿sí? 4 servidores de entrada y 2 de salida, ¿sí? Sumando 6. Esto es debido a la situación de que los tiempos nunca superarán los 4 segundos en la fila y que nunca habrá más de 5 clientes en el sistema de colas, torniquetes. En la fila, claro está. Con esto se cumplen las condiciones solicitadas al inicio. Bien. Gracias, muchachos.